13 errores que cambiaron la historia. En la novela 22-11-63 de Stephen King, el joven personaje llamado Jake descubre un portal en la despensa de un restaurante que lo lleva de regreso a 1958. Después de algunas visitas y varias experimentaciones, Jake deduce que es posible modificar el curso de la historia. Decide vivir en el pasado, hasta antes del 22 de noviembre de 1963, para que no ocurra la muerte del presidente John F. Kennedy, asumiendo que este cambio favorecerá grandemente a la humanidad. Jake se pasa varios años acechando a Lee Harvey Oswald, hasta que consigue evitar que mate a Kennedy. Cuando Jake regresa al presente, el mundo mejor con el que ha soñado está convertido en un caos. La guerra nuclear ha destruido buena parte del planeta y su antiguo hogar está en ruinas. Jake retorna a 1958 para reiniciar la historia después de su catastrófico juego con el tiempo. Como escribió el propio King, no es bueno jugar con el padre tiempo. La novela de King es un clásico ejemplo de cómo todo en el mundo está conectado, a menudo con resultados sorpresivos, y lleva al concepto del efecto mariposa, la idea de que las cosas pequeñas pueden tener efectos no lineales en un sistema complejo. El concepto se imagina una mariposa batiendo sus alas y produciendo un tifón. Obviamente, un solo acto, físicamente casi insignificante, como el aleteo de una mariposa, no puede ocasionar un tifón. Sin embargo, pequeños acontecimientos pueden servir como catalizadores de otros, con capacidad de actuar sobre las condiciones iniciales. ¿Cuáles han sido estos grandes errores que cambiaron el curso de la historia? ¿En qué circunstancias se produjeron? ¿Cuáles fueron las principales consecuencias para los protagonistas y para toda la humanidad? Hoy conocerás las impactantes respuestas a estas y otras interrogantes. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. La invasión napoleónica de Rusia. La invasión francesa de Rusia, también conocida como Campaña de Rusia, fue una operación militar a gran escala iniciada por Napoleón Bonaparte en 1812, con el objetivo de obligar al Imperio ruso a cumplir con el bloqueo continental contra el Reino Unido. Napoleón puso en campaña el mayor ejército jamás reunido en Europa, y la invasión ha sido ampliamente estudiada como una de las iniciativas militares más devastadoras de la historia. El líder francés llegó a Moscú en septiembre de 1812 con un ejército de 100.000 hombres, solo para encontrar la ciudad abandonada por sus habitantes y en llamas, mientras en San Petersburgo el zar Alejandro I ignoraba las cartas del emperador para entablar conversaciones de paz. Bonaparte retrasó su salida de Rusia y cuando emprendió la retirada, sus hombres fueron destrozados por el frío, las enfermedades y los ataques de las guerrillas y el ejército zarista. En menos de 6 meses, la campaña cobró casi 1 millón de muertos, entre militares y civiles, incluyendo 380.000 franceses, la mitad por enfermedades. El catastrófico resultado para Francia de la campaña de Rusia destruyó el aura de invencibilidad de Napoleón y fue el comienzo de su declive. Aunque Rusia puso la mayor parte de los muertos, el Imperio ruso salió fortalecido políticamente, mientras que la identidad nacional y el orgullo patrio cobraron un enorme vigor, con un impacto cultural que quedó plasmado en obras inmortales, como la novela Guerra y Paz, de León Tolstoy, y la Obertura 1812, de Piotr Ilich Tchaikovsky. La antigua victoria contra Napoleón fortaleció la moral soviética para derrotar la invasión del Tercer Reich alemán durante la Segunda Guerra Mundial, una lucha que en Rusia es llamada la Gran Guerra Patriótica. ¿Qué hubiera pasado si Napoleón nunca hubiera invadido Rusia en 1812? Número 2. La campaña de exterminio de gorriones en China, que causó la Gran Hambruna China, de 1959 a 1961. La Gran Hambruna China fue un periodo de 3 años de hambre que se produjo en la República Popular China, entre 1959 y 1962, aunque algunos académicos e historiadores amplían su duración a 5 años, entre 1958 y 1963. Es considerada la hambruna más mortal en la historia de la humanidad y una de las mayores catástrofes provocadas por el hombre,
al cobrar entre 15 y 55 millones de muertos por inanición. Habitualmente se asigna la principal responsabilidad por la hambruna a las políticas del Gran Salto Adelante y de las comunas populares, que despojaron a los campesinos y granjeros chinos de sus medios de trabajo, colapsando la producción de alimentos, en un momento en el que el país no estaba en capacidad de cubrir el agudo déficit repentinamente desencadenado con importaciones. La estatización de los medios de producción y la planificación burocrática centralizada llevaron la economía china, en ese tiempo eminentemente agrícola y pecuaria, al caos y al hambre. La irracionalidad económica llegó al extremo de ordenar a millones de campesinos que dejaran de producir alimentos y pasaran a la producción de acero, incluso fundiendo sus aperos, como si un granjero pudiera convertirse en un metalurgista de la noche a la mañana, e ignorando la escala que requiere la industria metalúrgica. Menos frecuentemente se menciona como causal de la gran hambruna china la campaña de las 4 plagas, que desembocó en un desastre ecológico que aniquiló la población de gorriones. Esta campaña, que formó parte del Gran Salto Adelante, se propuso exterminar a los gorriones que, a juicio de los planificadores chinos, comían demasiado grano que podía servir para alimentar a las personas. Las otras 3 plagas eran las ratas, las moscas y los mosquitos. El gorrión casi se extinguió en China, con lo que las langostas, liberadas de sus principales depredadores, destrozaron los cultivos. Número 3. La defenestración de Praga de 1618, que causó la Guerra de los 30 años. En 1617, la aristocracia bohemia estaba molesta y preocupada por la elección del católico Fernando II de Habsburgo, duque de Estiria, como rey de Bohemia, cuyos habitantes eran mayoritariamente protestantes. El fin de la tolerancia con los fieles del protestantismo, la orden real de que se paralizara la construcción de templos protestantes y la reintroducción de la servidumbre crearon un ambiente propicio para la insurrección. Los nobles bohemios denunciaron la transgresión de la Carta de Majestad, escrita por el emperador Rodolfo II en 1609, que permitía la libertad de culto. El 23 de mayo de 1618, representantes de la aristocracia bohemia, liderados por el conde de Thurn, Valsacina, hicieron prisioneros a los gobernadores imperiales, Jaroslav Martinitz y Wilhelm Slavata, y al secretario Philip Fabricius, en el castillo de Hradčany, en Praga. Los 3 hombres fueron arrojados por una ventana del castillo hacia el foso, en un episodio que pasó a la historia con el nombre de Defenestración de Praga. En realidad, los 3 defenestrados aterrizaron suavemente sobre un montón de estiércol que estaba acumulado en el foso, y ninguno sufrió lesiones de gravedad, aunque el gobernador Slavata se desmayó. El secretario Fabricius fue premiado por el emperador con el título nobiliario de von Hohenwald, que significa literalmente caído desde lo alto. El hecho de que los 3 representantes imperiales sobrevivieran casi sin rasguños fue visto por los círculos católicos como una evidencia divina de que contaban con el respaldo de Dios. La defenestración de Praga fue el detonante inmediato de la Guerra de los 30 años, que se libró en Europa Central y los Países Bajos entre el 23 de mayo de 1618 y el 24 de octubre de 1648. Con esta guerra terminó la supremacía europea de la Casa de los Habsburgo, comenzando la de la Casa de los Borbones. Y si la Guerra de los 30 años no hubiera pasado, ¿cómo estaría el mundo actualmente? Número 3. La venta de Alaska a Estados Unidos por parte de Rusia. La venta de Alaska a Estados Unidos por parte de Rusia en 1867 se considera uno de los errores más costosos en la historia de la humanidad, solo comparable con la transacción que Napoleón hizo con el gobierno de Thomas Jefferson, cuando le vendió Luisiana, que entonces tenía más de 2 millones de kilómetros cuadrados. En 1867, Estados Unidos compró al Imperio Ruso el territorio alasqueño de 1.52 millones de kilómetros cuadrados, por solo $7.2 millones de entonces, equivalentes a 123 millones de la actualidad. En ese momento, los rusos tenían mayores preocupaciones en Europa, con el expansionismo y beligerancia de sus rivales británicos y otomanos, y conservar Alaska, una inmensidad de frío y hielo en medio de la nada, era la menor de sus prioridades. Lenin y Stalin lo lamentarían posteriormente. 2 décadas después de la venta fueron descubiertas inmensas reservas de petróleo en Alaska, unos 1.200 millones de toneladas del hidrocarburo, cuyo valor actual de $85.000 millones ridiculiza el precio pagado por el territorio. Ello sin incluir las reservas de gas, minerales estratégicos, madera, peces y demás recursos del inmenso espacio,
que en 1959 se convirtió en el estado número 49 de la Unión Americana. Si Rusia hubiera conservado Alaska por solo 20 años más, muy probablemente no habría vendido, y la geopolítica actual quizás sería muy diferente. La pacífica apropiación estadounidense de Alaska por solo $7.2 millones. Hay que anotarla como uno de los errores estratégicos rusos de consecuencias mayores y más duraderas. Número 5. La invasión de Bahía de los Cochinos. La invasión de Cuba por Bahía de Cochinos fue una fallida operación de desembarco militar en la costa suroeste de Cuba en abril del año 1961 por parte de exiliados cubanos radicados en Estados Unidos, integrantes del Frente Revolucionario Democrático Cubano, opositores a la Revolución Cubana liderada por Fidel Castro. La invasión fue financiada y dirigida tras bastidores por el gobierno de John F. Kennedy, en plena Guerra Fría. Más de 1.400 paramilitares, divididos en 5 batallones de infantería y un batallón de paracaidistas, fueron reunidos en barco y lanzados desde Nicaragua y Guatemala el 17 de abril de 1961. 2 días antes, 8 bombarderos B-26, proporcionados por la CIA, habían atacado aeródromos cubanos, retornando a Estados Unidos. En la noche del 17 de abril, la principal fuerza invasora desembarcó en Playa Girón, en la Bahía de Cochinos, donde abrumó a una fuerza revolucionaria local. Castro tomó personalmente el control de la contraofensiva, y cuando la comunidad internacional conoció la operación, Kennedy les retiró el apoyo aéreo a los invasores. El plan ideado durante la presidencia de Eisenhower contemplaba la participación de las fuerzas aéreas y navales de Estados Unidos. La fuerza invasora fue derrotada en 3 días por las milicias castristas. La invasión constituyó un enorme fracaso de la política exterior estadounidense. La victoria de los revolucionarios cubanos consolidó el prestigio de Castro como héroe nacional y amplió la división política entre Cuba y Estados Unidos. La fallida operación igualmente alentó a otros grupos izquierdistas latinoamericanos en su trabajo de socavamiento de la influencia estadounidense en la región. Castro posicionó a Cuba más cerca de la Unión Soviética, abriendo el camino para la crisis de los misiles de 1962. Número 6. El telegrama Zimmermann. El telegrama o nota Zimmermann fue una comunicación diplomática secreta salida del Ministerio de Asuntos Exteriores del Imperio Alemán en enero de 1917, proponiendo un pacto entre Alemania y México si Estados Unidos entraba en la Primera Guerra Mundial. La idea era que México le declarara la guerra a Estados Unidos, con el apoyo alemán para poner a los norteamericanos a pelear en 2 frentes, uno local y otro europeo. El premio para México en caso de una eventual victoria sería la recuperación de los territorios de Texas, Arizona y Nuevo México, perdidos frente a Estados Unidos en el siglo XIX. El telegrama fue interceptado por el Servicio de Inteligencia británico y hecho del conocimiento del gobierno de Estados Unidos de Woodrow Wilson. Los estadounidenses montaron el cólera por la propuesta, especialmente después de que el 3 de marzo de 1917, Arthur Zimmermann, ministro de Exteriores del Kaiser Guillermo, admitiera públicamente la autenticidad de la comunicación. La develación del telegrama Zimmermann contribuyó a precipitar la intervención de Estados Unidos en la guerra a partir de abril de 1917. La interceptación y el descifrado del telegrama son descritos como uno de los éxitos de la inteligencia británica más significativos de la historia y marcaron la primera ocasión en la que una pieza de inteligencia de señales afectó sensiblemente los asuntos mundiales. Número 7. El desvío de ruta que provocó el inicio de la Primera Guerra Mundial. El atentado que acabó con la vida del archiduque Francisco Fernando de Austria, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro e inspector general de sus Fuerzas Armadas, ha sido el magnicidio exitoso más caótico de la historia. Los nacionalistas serbio-bosnios, que planeaban matar al archiduque el 28 de junio de 1914 en Sarajevo, Bosnia, apostaron varios equipos con bombas y armas de fuego a lo largo de la ruta, para matar a Francisco Fernando como pudieran. El vehículo oficial pasó velozmente por el primer punto, en el que estaban los complotados, que no reaccionaron a tiempo, y siguió su camino. En el segundo punto, uno de los perpetradores logró arrojar su bomba, pero esta explotó debajo del vehículo que iba detrás del de su objetivo, hiriendo gravemente a un oficial. Francisco Fernando ordenó que detuvieran su vehículo para ver lo que había pasado, y después la comitiva siguió hacia el ayuntamiento, donde estaba prevista una ceremonia. Finalizando el acto, el archiduque quiso ir al hospital de Sarajevo a visitar al oficial herido y definieron una ruta segura, que al parecer no fue bien comprendida por el chofer del vehículo de Francisco Fernando. El conductor se metió por una calle equivocada,
a la que precisamente uno de los nacionalistas complotados, Gavrilo Princip, había ido a comer un sándwich. Princip no podía creer que tenía ante sus ojos al archiduque y a su esposa en el automóvil descapotado. Solo disparó 2 balas, pero fueron suficientes para matar a Francisco Fernando y a Sofía Chotek. El magnicidio detonó la Primera Guerra Mundial. Número 8. La invasión sueca de Rusia en pleno invierno en 1708. Antes de que la Francia napoleónica fracasara en su invasión rusa de 1812 y que la Alemania del Tercer Reich le sucediera lo mismo en 1941, Suecia había probado en 1708 lo difícil que era apoderarse de Rusia, sobre todo en invierno. El 1 de enero de 1708, el rey sueco Carlos XII cruzó el río Vístula al frente de su ejército, comenzando la invasión de Rusia por parte de Suecia. El ejército del zar Pedro el Grande aplicó la estrategia de tierra quemada, que tan buenos resultados les daría también en 1812 y 1941. En la medida que iban retirándose, los rusos dispersaban y escondían o quemaban todo lo que no estaban en capacidad de llevarse y podía resultar de utilidad al enemigo, incluyendo herramientas, utensilios, ropa, granos y las mismas viviendas. Finalizando el invierno de 1708 a 1709, una gran helada redujo el ejército sueco a solo 24.000 hombres, y Carlos XII decidió plantar batalla como último recurso de salvación. Sin embargo, el resultado de la batalla de Poltava, librada el 8 de julio de 1709, fue desastroso para Suecia, aunque Carlos pudo escapar. La fallida invasión de Rusia por parte de Suecia tuvo consecuencias de largo aliento. El Imperio sueco, que hasta entonces había sido una fuerza militar formidable y un actor relevante en la geopolítica europea, ya no pudo añadir más territorios y poco después empezó a perderlos. Rusia, en cambio, empezó a cimentar las bases de su imperio, consolidó su dominio sobre Polonia y Ucrania y desarrolló su nueva capital de San Petersburgo, que potenció el comercio por el Báltico. Número 9. En el Titanic no había binoculares. Un marinero mercante británico de nombre David Blair puede que haya sido el responsable involuntario del naufragio más famoso de la historia. Blair, un empleado de la White Star Line, estuvo trabajando en las pruebas del Titanic, pero no le tocó estar a bordo en el fatídico viaje inaugural. El 9 de abril de 1912 abandonó el transatlántico y se llevó accidentalmente consigo la llave del cofre del puesto de los vigías, en el que supuestamente se guardaban unos binoculares. Esta ha sido señalada como la razón por la que los vigías no tenían binoculares para avistar el iceberg con tiempo suficiente y dar la voz de alarma evitando el choque. De acuerdo con otra versión, el de la llave no fue el único problema, ya que los binoculares no estaban en el cofre, debido a que Blair los había dejado olvidados en su camarote. Incluso, se dijo que el barco no tenía binoculares y que los que Blair utilizaba eran de su propiedad. En todo caso, la falta de binoculares se convirtió en uno de los puntos álgidos de la tragedia y en factor crítico de las investigaciones posteriores. Número 10. El desastre del Hindenburg. El 6 de mayo de 1937, el dirigible Hindenburg casi había completado su viaje número 35 a través del Atlántico, cuando se incendió a 90 metros del suelo, cerca de Lakehurst, en Nueva Jersey. Sus restos en llamas se desplomaron, matando a 35 de sus 97 ocupantes. Pronto empezaron a salir hipótesis sobre el accidente. En 1937 el mundo vivía las tensiones previas a la Segunda Guerra Mundial, y una de las primeras teorías fue un sabotaje. Otra teoría para la explosión inicial fue una fuga de hidrógeno. En 1996, Addison Bain, un científico retirado de la NASA, lanzó la teoría de que el fuego había sido originado por una chispa que encendió una pintura especial que recubría la piel del Zeppelin. Esta hipótesis fue descartada en 2005 por el físico Al Dessler, quien señaló que una pintura inflamable habría tardado horas en arder, y no los 35 segundos en los que se consumó la tragedia. De manera que casi 90 años después del desastre del Hindenburg, aún se desconocen las causas del incendio. La amplia cobertura mediática de la catástrofe arruinó la reputación de los dirigibles, que dejaron de fabricarse con fines comerciales. Número 11. El error de Cristóbal Colón que le llevó a descubrir un continente. Desde la década anterior a 1492, Colón venía alimentando un creciente impulso de navegar hacia el oeste para llegar a las Indias, el nombre que se daba en esa época en Europa, India, China y Japón. En preparación para esta travesía singular, el almirante leyó los libros de los grandes viajeros, incluyendo a Marco Polo,
y desarrolló ideas simples, fuertes y desafiantes del tipo a las que se aferran los autodidactas osados. La más fuerte de esas ideas era también errónea, la de que España estaba más cerca de China por el oeste que por el este, y que la distancia entre Europa y la costa oriental de Asia era relativamente corta. La derrota del Imperio Romano de Oriente frente al Imperio Otomano con la conquista de Constantinopla en 1453 había encarecido el comercio entre Europa y Asia, por lo que se necesitaba diversificar las rutas comerciales por el oeste. Colón partió en busca de Asia y no de un nuevo continente, y cuando regresó a España para llevar la noticia de sus descubrimientos, casi muriendo en la travesía, los reyes españoles quedaron menos impresionados que él mismo con lo que había encontrado. Sin embargo, logró reunir los recursos para sus otros 3 viajes, comenzando el periodo de conquista y colonización del Nuevo Mundo, y todo por su descubrimiento gracias a una idea equivocada. Número 12. Alexander Fleming, descubriendo la penicilina por un error. La penicilina anunció el comienzo de la era de los antibióticos. Antes de su descubrimiento, no existía ningún tratamiento eficaz contra las infecciones como la neumonía, la fiebre reumática y la gonorrea. Los hospitales estaban repletos de personas con envenenamiento de la sangre contraído por un simple rasguño o un corte, y los médicos no podían hacer nada por ellas. Los antibióticos son compuestos generados por hongos y bacterias, capaces de matar o inhibir a otras especies de microorganismos competidores. Los antiguos egipcios ya lo sospechaban, por lo que aplicaban un cataplasma de pan mohoso en las heridas infectadas, pero no fue hasta 1928 cuando el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubrió accidentalmente el primer antibiótico, la penicilina, en el Hospital St. Mary de Londres. Fleming estaba clasificando placas de Petri que contenían colonias de bacterias que causaban diferentes afecciones, cuando observó que en una de ellas había crecido una capa de moho, después llamado Penicillium notatum, que inhibía el crecimiento bacteriano. El bacteriólogo escocés descubrió que su extracto de moho era capaz de matar una amplia variedad de bacterias dañinas, como estreptococos, meningococos y el bacilo de la difteria. Publicó su descubrimiento en el British Journal of Experimental Pathology en junio de 1929, haciendo solo una breve referencia al potencial benéfico terapéutico de su hallazgo. Serían sus colegas Howard Florey y Ernst Chain quienes convertirían la penicilina de una curiosidad de laboratorio en un fármaco que salva vidas. Para ejecutar su programa de experimentos con animales y ensayos clínicos, los científicos tuvieron que procesar hasta 500 litros por semana de filtrado de moho, que cultivaban en una extraña variedad de recipientes, como orinales, bañeras, lecheras y latas de comida. Número 13. El mito de que Constantinopla cayó por el error de olvidar cerrar las puertas. Durante más de 1000 años, Constantinopla resistió una seguidilla interminable de ataques fallidos. La capital del Imperio Bizantino, también llamado Imperio Romano de Oriente, era célebre por sus murallas fuertemente fortificadas y su ingeniosa defensa. ¿Podría resultar realmente cierto que una ciudad tan poderosa y bien protegida, el último bastión del cristianismo en Oriente, cayera en manos del Imperio Otomano porque alguien olvidó cerrar la puerta? Situada en la encrucijada entre Europa y Asia, la actual Estambul, turca, está rodeada por el mar excepto de su lado occidental. Allí el emperador romano oriental Teodosio II construyó en el siglo V las famosas murallas teodosianas. Estas inexpugnables murallas de triple fortificación estaban rodeadas por un foso de 20 metros de ancho, y el tercer muro tenía 12 metros de alto y 5 de espesor, y contaba con 96 torres. Durante más de un milenio, Constantinopla resistió a sus enemigos, pero en 1453, la ciudad estaba totalmente aislada del mundo cristiano, y con un ejército de solo 5.000 hombres para protegerla. El sultán otomano Mehmed II llegó con una fuerza de 80.000 efectivos y con unos cañones tan descomunales que, según sus propias palabras, podían dejar a la gente sin palabras y provocar abortos en mujeres embarazadas. La ciudad sufrió un asedio de 53 días hasta que finalmente cayó en manos otomanas el 29 de mayo de 1453. Según relató el historiador bizantino Doukas, la victoria otomana fue facilitada porque algún tonto dejó abierta una pequeña puerta del último muro que permitió a los otomanos inundar la ciudad. Esta versión es considerada ampliamente un mito para minimizar la victoria musulmana. ¿Por qué los historiadores turcos se molestaron con Elon Musk? En junio del año 2022, los historiadores turcos reaccionaron airados a un tuit publicado por el propietario de la red social, Elon Musk,
en el que recordó el mito de la puerta abierta en la conquista del siglo XV de la ciudad de Estambul, entonces Constantinopla. En su tuit, 1453 Constantinopla, el 17 de junio, el controversial magnate de triple nacionalidad presentó a un rey bizantino haciéndose la pregunta: ¿cerré la puerta? La teoría de la puerta abierta fue escrita por Stefan Zweig. Él conocía bien la historia europea, pero no tanto la historia turca, afirmó el notable historiador turco Iber Ortagi. El historiador hacía referencia al escritor y periodista austriaco del siglo XX, Stefan Zweig, quien retomó la versión de la puerta abierta originalmente mencionada por el historiador bizantino Doukas. Miles de usuarios de las redes sociales comentaron el tuit de Mosk, en un momento en el que las históricas tensiones entre la Turquía islámica y la Grecia cristiana se habían recrudecido, con cruces de declaraciones entre los primeros ministros Tayyip Erdogan y Kyriakos Mitsotakis, citando la crisis migratoria, el rearme y violaciones del espacio aéreo. Algunos usuarios de la red social X y otras señalaron que el empresario mediático, automovilístico y aeroespacial había menospreciado la caída de Constantinopla, mientras que otros advirtieron a los griegos de que mantuvieran las puertas cerradas contra los turcos. Estambul fue conquistada tras enormes preparativos militares. No fue tan fácil. Mosk puede referirse a la teoría, pero parece que no conoce los detalles, añadió Ortagi. Otro historiador turco que manifestó su enojo con el empresario sudafricano-canadiense-estadounidense fue Erhan Afyonku, quien dijo: «Los rumores sobre la puerta abierta no tienen nada que ver con la realidad. Se difundieron para recuperarse del shock de la conquista y subestimar la caída de la ciudad ante los turcos». El historiador del periodo otomano Necmettin Alkan señaló que la conquista no fue algo tan simple como la entrada de 50 jenízaros a través de una puerta abierta. Cuando se le preguntó sobre cuáles creía que eran las motivaciones de Mosk, añadió: «Con este tuit le dice a los griegos, tengan cuidado, los turcos pueden volver a salir». O tal vez quiso decir, mantengan sus puertas cerradas ahora para no tener que inventar una excusa mañana. El historiador bizantino Ebru Altan cree que Mosk se burló de los griegos, ya que la puerta Kerkoporta, que supuestamente se dejó abierta, ahora está en la ciudad vieja de Estambul, y añadió: «Algunos mantienen vivo este mito para menospreciar la conquista». Orbán y sus cañones que ayudaron a conquistar Constantinopla. Uno de los principales artífices de la conquista otomana de Constantinopla en 1453 fue Orbán, un fabricante de piezas de artillería. El historiador bizantino de Atenas, Laonikos Kalkokondiles, quien tenía unos 23 años cuando cayó Constantinopla, escribió: «Había un artillero del sultán llamado Órbanos. Era dacio de nacimiento y había pasado tiempo con los griegos. Como necesitaba un mejor salario, abandonó a los griegos y se fue a la puerta del sultán». La versión de que Orbán era dacio no está confirmada, y se cree que pudo haber sido húngaro, valaco o transilvano, especialmente por su método para fundir cañones. Orbán promocionaba sus servicios como fundidor de cañones o bombardas de bronce. Hacia 1440, la fundición de estas armas en bronce ya había sido abandonada en Europa occidental, donde se prefería la fabricación en hierro de piezas más pequeñas. Orbán ofreció sus cañones a Constantino XI Paleólogo, quien pronto se convertiría en el último emperador bizantino. Constantino presenció una prueba y quedó impresionado cuando un muro fue perforado por una bombarda de Orbán. Sin embargo, el emperador no tenía recursos para costear la fabricación, incluyendo que carecía de la madera para alimentar la fundición, y Orbán salió de Constantinopla en busca de otro cliente. Su principal candidato en aquel momento no podía ser alguien más que el sultán otomano. El fabricante fue recibido en audiencia por el sultán, quien le preguntó si era posible construir un cañón lo bastante potente como para atravesar las murallas de Constantinopla. Orbán respondió: «Puedo fundir un cañón de bronce con la capacidad que quieras. He examinado las murallas de la ciudad con gran detalle. Puedo hacer añicos no solo estos muros con las piedras de mi arma, sino también los propios muros de Babilonia». Uso de la penicilina en la Segunda Guerra Mundial. El trabajo de Florey y Chain con la penicilina se desarrolló en medio de las dificultades de todo tipo producidas por el reciente estallido de la Segunda Guerra Mundial. Florey reconoció que la producción del antibiótico a gran escala en Gran Bretaña, donde la industria química estaba enfocada totalmente en el esfuerzo de guerra, sería imposible. En compañía de su colega Norman Hitley, Florey viajó a Estados Unidos en el verano de 1941 con el propósito de interesar a la industria farmacéutica estadounidense en la fabricación masiva de penicilina.
10 días después de Pearl Harbor y de la entrada de Estados Unidos en la guerra, se realizó una decisiva reunión a la que asistieron los directores de Pfizer, Merck, Squibb y Lederle, en la que revisaron las exitosas pruebas del Laboratorio de Investigación Regional del Norte, NRRL, con el licor de maceración de maíz. A partir de allí despegó la producción del antibiótico, del que se produjeron 21.000 millones de unidades en 1943, 1.7 billones en 1944 y más de 6.8 billones de unidades en 1945. En julio de 1943 se presentó un plan para distribuir masivamente el antibiótico entre las tropas aliadas que combatían en Europa y se produjo un primer lote de 425 millones de unidades. Para ese momento el hongo era cultivado en delgadas capas que crecían en bandejas y botellas. La penicilina salvó cientos de miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la de Winston Churchill. El primer ministro británico, un paciente que estaba lejos de ser el ideal por su obesidad y sus hábitos de fumar y beber, fue curado en diciembre de 1943 de una neumonía, gracias al novedoso antibiótico. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 13 errores que cambiaron la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.